que está en este lugar. Realmente que la bendición del Señor se ha acercado a nosotros. Nos damos cuenta que cuando el Señor viene sobre nosotros, Él se encarga de abrir espacios o lugares las cuales otros no pueden alcanzar, porque los lugares que se alcanzan es reconociendo la voluntad del Señor. Y como nosotros hemos reconocido la voluntad del Señor, pues el Señor nos ha permitido estar hoy reunidos acá en su casa, bendiciéndonos, fortaleciendo nuestra vida, nuestros corazones. Y de verdad que es un gran honor estar en la casa del Señor y al servicio y a la disposición del Espíritu Santo. Y que Dios bendiga la vida de todos los que están acá reunidos, a toda la área en general y a la área aquellos que están viendo por medio de las redes sociales. Que Dios los bendiga grandemente y poderosamente, que Dios fortalezca sus corazones. Si tienen algún síntoma de enfermedad, que el Espíritu Santo los sane. Si hay dificultades, si hay problemas, momentos complicados, que el Señor haga la obra en la vida de ellos. Y creemos en el Señor que Dios hará grandes cosas. La dirección de este lugar es la 150 Paul Road, San Leonard, Maryland. Estamos reunidos en este lugar. Las puertas de este lugar están abiertas para ustedes, tanto para congregarse en este lugar como para orar en el monte que está aquí en esta misma iglesia. Que Dios bendiga su vida grandemente. Entonces en este día los invito a Salmos 62:7. Me responden con un amén cuando lo tengan. Salmos 62:7. Salmos 62:7. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿lo tienen? Orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Voy al otro, a otro que hay aquí, en el siguiente. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. En Salmos 31:1, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Vamos a orar para que el Señor sea exaltado y glorificado. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, Padre amado. Hoy nos presentamos delante de ti con acción de gracias, Padre. Te damos el honor, Señor amado. Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio lo presentamos delante de ti, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, porque tú hoy nos has permitido estar en tu casa, Señor amado, para glorificar tu santo nombre en este día, Señor amado. Reconocemos y entendemos que dependemos 100% de ti, Padre, y que nada podemos hacer si tú no estás con nosotros, Padre amado. Te damos el honor, la gloria, Señor amado, porque tú nos has permitido estar hoy en tu casa, Señor amado. Gracias te damos, Padre amado, por permitirnos levantarnos, respirar, Señor amado. Gracias por las oportunidades que tú nos brindas a nosotros, tus hijos, Padre, Espíritu Santo. Y hoy, Señor amado, nos ponemos en tus manos, Señor amado, para que seas tú haciendo tu voluntad en nosotros que somos tus hijos, Padre amado. Reconocemos y dependemos, Padre amado, 100% de ti, Señor, Espíritu Santo, y reprendemos todo demonio, todo principado, todo gobernador de las tinieblas. Atamos al hombre fuerte de la ciudad y reprendemos esos demonios que oprimen las ciudades, que oprimen la nación americana, y declaramos liberación sobre cada rincón de la tierra, y declaramos que Dios prepara hombres y mujeres enviados a los diferentes territorios para hablar de tu palabra, para hablar de ti, Señor amado, para exponer quién tú eres, Señor amado. Y hoy, Señor amado, Espíritu Santo, declaramos que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Amén. De acuerdo a la palabra de lo que indica acá, otro más de los salmos, en el 62:7 habla: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y inicia hablando que en Dios que está el acceso a la salvación, y dándonos cuenta, conforme lo que la palabra nos indica, la única salvación es Jesucristo, que en la Biblia habla que Él es el mediador entre los hombres,
entre el hombre, entonces que es Jesús, que fue el medio utilizado como carne y como hombre para que nosotros tengamos salvación. Y aquí en el Salmo se está hablando que acerca de la salvación, que en Dios está la salvación, y Dios trajo salvación por medio de Jesús, y por medio del Espíritu Santo nos da liberación. Y también habla que está la salvación y mi gloria, porque como portamos una gloria por medio del Espíritu Santo, usted porta una gloria y exponemos una gloria. Nos damos cuenta cómo Moisés tiene un brillo y Moisés expone una gloria, porque Moisés tenía un brillo que los que el remanente que el Señor le había entregado a Moisés no tenían ese brillo, pero Moisés sí lo tenía. Pero ¿cómo consiguió el brillo? El brillo que Moisés lo había conseguido, lo había obtenido en la presencia del Señor. Entonces nos damos cuenta que el Señor entrega algo al ser humano como símbolo de algo que se obtiene en un lugar que se llama la presencia del Señor. Entonces Dios deposita algo especial en el ser humano, pero eso especial el ser humano no lo obtuvo de una manera fácil, sino que lleva tiempo y sacrificio, tiempo y dedicación, un tiempo apartado, una vida dedicada. La vida de Moisés fue una vida dedicada a la presencia del Señor. Entonces el remanente que estaba abajo, el remanente que se quedaba abajo, no tenía lo que Moisés tenía, porque Moisés entendió que la presencia del Señor era el refugio de su vida. Entonces el ser humano tiene que entender que la presencia del Señor, que el Espíritu Santo es nuestro amparo, es nuestro refugio, es el lugar secreto donde nosotros vamos a intimidar para ser fortalecidos, para ser cambiados, para ser lavados, porque entendemos que la redención no fue algo fácil, sino que fue un sacrificio para darnos vida, porque la redención fue el medio para darnos vida a nosotros, porque en otro caso o en otro tiempo nosotros no tuviéramos esa oportunidad que hoy tenemos, nosotros no tuviéramos la facilidad ni los accesos que ahora tenemos, porque el Espíritu Santo, clamamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo abre accesos, abre territorio, abre lugares que fueran imposibles alcanzarlo en la humanidad, porque en lo humano, ¿quién puede tener cosas grandes? Nadie puede tener cosas grandes. Las tienen, pero no dan satisfacción. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios te da algo, pero te da satisfacción, porque todo lo que el Espíritu Santo entrega no nos causa dolor, no nos causa ese tipo contrario a sentirnos algo diferente, a sentirnos bien. Porque la presencia del Señor, cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros, no nos hace renegar de la presencia del Señor, sino que nos hace sentir agradable, porque entramos en la comunión con el Espíritu Santo. Pero ese contacto con el Espíritu Santo fue un momento de refugio, fue un momento apartado de la sociedad, fue un momento apartado del mundo, un tiempo que no estaba relacionado con ninguna persona, sino que estaba relacionado con el Espíritu Santo. Porque Dios quiere que cuando nos conectamos con la presencia del Señor, sea Él el enfoque, sea Él el que gobierne nuestros corazones, y dejemos nosotros de ser gobernados por nuestro intelecto o por nuestras intenciones. En pocas palabras, es un despojo que sucede cuando el Espíritu Santo viene. Yo creo que todo ser humano que conoce cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre el ser humano entiende lo que le estoy diciendo, entiende la dimensión en la cual el ser humano entra. ¿Por qué motivo entramos a esa comunión? Porque tomamos la decisión de apartar el mundo y decidirnos conectar con la presencia del Señor. Y es un momento de comunión con el Espíritu Santo. Claro que es un momento con el Espíritu Santo, pero ese momento con el Espíritu Santo se convierte en el mejor momento que usted puede tener, en el momento en el cual en ninguna parte de la tierra o en ninguna cosa le va a hacer tan bien como el contacto con el Espíritu Santo. Porque el contacto con el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero nos está liberando. Recuerde que nosotros a diario en nuestro caminar vienen obstáculos, vienen momentos, vienen situaciones
Y entonces el Señor nos pone a nosotros que presentemos todas esas situaciones en sus manos. ¿Por qué motivo? Porque cuando usted va al Espíritu Santo, hay una descomposición de aquello que era contrario a Él. Por eso cada vez que tenemos contacto con el Espíritu Santo, hay un bien que está surgiendo en nosotros. Hay un bienestar que sucede en usted y conmigo. Entonces, por eso nosotros, ¿cuál es el consejo? Ir a la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo es nuestro refugio. Si yo soy refugiado por la presencia del Señor, mi vida, hay una restauración que va a suceder en mi vida. Entonces, ¿qué es importante? Es muy importante que nuestra vida sea renovada constantemente por el Espíritu Santo, porque Él es el que se va a encargar ¿de qué? De guiarme a toda justicia y a toda verdad. Entonces yo necesito la guía del Espíritu Santo. Cuando tú buscas el refugio, eres porque entiendes que necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Necesitas ir a donde está el Espíritu Santo. Por eso los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿por qué motivo? Son como el viento habla la palabra, nadie los detiene. ¿Sabes por qué nadie los detiene? Porque dejaron de depender de sus alas, dejaron de depender de su fuerza, pero empezaron a depender del Espíritu Santo. Y porque empezaron a depender del Espíritu Santo, pueden alcanzar territorio, naciones que otros no los han alcanzado. O pueden obtener cosas que otros no tienen posibilidades. Pueden tener la economía, pero no la pueden alcanzar, porque la economía no compra el reino de los cielos, porque el reino de los cielos solo se accede reconociéndolo. Entonces Dios tiene preparada una morada para la iglesia. O sea, una morada es un lugar o una casa que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y esa morada y ese lugar está arriba, reservado, ya guardado para cada alma. Pero esas almas no entran todas, es una realidad, no entran todas, porque van a haber personas que no le van a reconocer, por tanto no van a entrar. Pero las que le reconocen tienen un derecho de entrar a la morada que Dios preparó, a la casa que Dios preparó para tu vida. Porque cada vez que usted ora, está construyendo, está haciendo una fortaleza. Los muros de Jericó eran fortalezas que estaban en contra del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no tomara posesión de la tierra. Entonces, ¿por qué yo debo de entrar al refugio del Señor? Porque van a haber fortalezas que van a estar en contra de que yo acceda a la salvación. Y los muros que Satanás va a poner para que yo no pueda entrar al reino de los cielos, van a haber muchos muros que vamos a tener que pasar, pero tenemos que derribarlos para poder alcanzar y poseer las diferentes tierras. Entonces, hay una tierra prometida. Físicamente, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, tenía que poseer una tierra natural, algo visible, como el que usted pisa, lo que usted toca, algo visible. El pueblo de Israel tenía que poseer una tierra, porque estaba saliendo de una esclavitud y iba a pasar por el desierto, porque para alcanzar la tierra que fluye leche y miel, o sea, la tierra que fluye leche y miel, para ahora en el mundo espiritual, para nosotros es la salvación con Cristo Jesús. Entonces, pero el Señor le estaba cambiando el destino, lo estaba pasando por el desierto. ¿Para qué? ¿Por qué pasamos por el desierto? Para ser fortalecido y entender que necesitamos del refugio del Señor, necesitamos pasar por un desierto. Y en el desierto es la preparación indicada para llegar al lugar que Dios tiene preparado. ¿Por qué no vamos a llegar nosotros? Porque Dios no quiere que lleguemos al lugar ignorante, sino que lleguemos preparados. Porque si la iglesia se prepara, Satanás no la va a vencer. Cuando la iglesia se prepara, Satanás no la puede dominar. O sea, Satanás no puede interrumpir los pensamientos. O sea, Satanás no va a nublar tus ideas, sino que vas a tener tú una claridad en tu camino. Porque al Señor le conviene que tú tengas claridad en tu destino. Entonces, vas a pasar por el desierto, pero el desierto va a ser la preparación aquí en la tierra para la coronación. Necesitamos una preparación antes de recibir la corona,
Porque cuando reciba la corona, tú ya estás preparado para seguir avanzando en este camino. Porque en este camino son de paso a paso, pero cada paso que tú debas, tienes que ir preparado para que en el camino o en el transcurso no te canses, no te debilites, no pienses contrario, sino que pienses correctamente. Entonces, la salvación está en Dios. Mi gloria está en Dios. Lo que usted y yo manifestamos es Dios quien lo permite. El uso que usted tiene es el Espíritu Santo que lo permite. Entonces, el Espíritu Santo le da salvación, pero le da gloria. Entonces, Dios nos ofrece a nosotros el medio de la salvación, pero también nos ofrece el medio de usarnos a nosotros. Pero para ser usado y tener salvación, yo necesito ser fortalecido en la presencia del Señor. Pero para ser fortalecido, ¿cómo soy fortalecido? Yendo al refugio, al lugar donde se encuentra el Señor, al lugar donde se encuentra el Espíritu Santo. Vamos a ser fortalecidos físicamente, moralmente y espiritualmente y de carácter. Todo eso es cuando Dios fortalece nuestro cuerpo, alma y espíritu. Va a fortalecer la fuerza física, nos va a fortalecer moralmente y espiritual y el carácter. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo se manifiesta cuando somos fortalecidos en el Señor y nuestras fuerzas físicas son renovadas? Nos damos cuenta que por algún momento en la vida usted vino a la casa del Señor, tal vez enfermo, dolor de cuerpo, problemas estomacales, dolor de cabeza, cánceres, diabetes, las muchas enfermedades que Satanás pone al cuerpo. Pero usted viene a la presencia del Señor, sabe que la presencia del Señor es su refugio, se acerca a la presencia del Señor, lo reconoce y entiende que la sanidad el Señor la puede hacer, que la fe que usted tiene le sana la enfermedad, le sana el problema que estaba. Entendió que usted fue sanado, que sus fuerzas físicas fueron cambiadas por las fuerzas espirituales. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le adoran? Porque el poder de Dios es el que sana, el que liberta, el que cambia la vida, el que va a cambiar tu vida. Si estás pasando enfermedad, el Espíritu Santo la va a cambiar, porque el Señor renueva la fuerza física. Porque en la casa del Señor tú no vas a estar enfermo, vas a estar sano. Veniste enfermo, pero Dios te va a sanar. Porque el propósito de Dios no es que estés enfermo, es sanarte para quitar la enfermedad. Y cuando quite la enfermedad, tu fe va a aumentar, tu fe no va a ser igual. O sea, va a haber un fortalecimiento en tu estado físico, pero va a haber un fortalecimiento también en la fe. Porque cada vez que un impacto que Dios hace en nuestra vida, no solo es el impacto, sino también de lo que hace la fe. Por eso nos damos cuenta que el ser humano, unos tienen un mayor impacto de fe, conforme a lo que han pasado, conforme a lo que ha sucedido, conforme a lo que han vivido. Por eso hay un impacto por causa de la fe que tenían, por causa de la fe que obtuvieron, por el proceso, por el desierto que pasaron. Pero tenías que refugiarte en las manos del Señor, porque el Espíritu Santo es el refugio. Entonces, el refugio del Espíritu Santo nos da sanidad, nos da liberación. Por eso cambia la enfermedad, cambia las dolencias, todo. Porque venimos así, pero nos vamos diferente. ¿Por qué? Porque accedimos a la fe. Y la fe es como que un refugio, algo que está escondido, algo que tenemos que escudriñarlo. Entonces, ¿cómo aumento mi fe? La fe tenemos que escudriñarla para encontrarla verdaderamente. ¿Qué es tener fe? Porque la palabra fe está escrita y solo son 2 letras. Fe, 2 letras, no tiene más. Pero 2 letras hacen la diferencia en la forma que usted lo vivió, lo sintió. Porque escudriñó la fe. Cuando escudriñamos la fe, entendemos por qué motivo vino la fe. Porque ¿cómo fue la fe convertida? En un derramamiento de sangre que da salvación. Jesús, para que
para entender, dar la vida por nosotros, tuvo que tener fe por nosotros. Porque, mire, porque es como un estilo de dar la vida por alguien. Y uno de decir y entender, ¿será que van a obedecer lo que yo voy a hacer acá? ¿Será que el ser humano va a entender este sacrificio? Es por fe. Porque el sacrificio de Jesús, cualquiera lo puede, usted puede tomar a cualquier persona, crucificarlo y hacerlo, pero no todos ir por la fe que iba Jesús. La fe que Jesús accedió fue confiando que el pueblo iba a entender lo que Él hizo. Y por eso Dios prepara a hombres para que hablen del sacrificio de Jesús, pero enseñarle que el sacrificio de Jesús llevaba fe. Porque tenemos que tener fe nosotros para confiar en un ser humano. Porque en lo natural ningún ser humano es confiable en la realidad. En el mundo ningún ser humano es confiable. Es una verdad, es una realidad. Porque ¿qué confianza puede dar el hombre naturalmente? No tiene confianza, porque naturalmente está expuesto y usado en las manos de Satanás. Pero como nosotros ya no estamos en esa posesión, estamos en la posesión del Espíritu Santo, estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo el dominio del Espíritu Santo, y confiamos que el sacrificio fue el medio de fe para yo creer en esa fe. Porque ¿cómo aumenta mi fe? De las grandes manifestaciones de la fe. ¿Cómo aumenta mi fe? La fe, tengo que ir a un refugio. Tengo que entrar cada vez más adentro y escudriñar qué es la fe. Porque la fe te fortalece. Entre más fe tiene el ser humano, más fuerte va a ser en el tiempo. Más fuerte va a ser cada día usted. Y va a entender, Dios es mi fuerza, Dios es mi pronto auxilio, Dios es mi amparo, Dios es mi refugio. Y de ese refugio yo no voy a quedar perdido ni desamparado. El ser humano te va a desamparar, pero Dios te va a proteger y te va a cuidar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos nosotros? Que aprendamos a confiar en Él. Si vamos al refugio, vamos a ser fortalecidos. Entonces, necesitamos que el ser humano sea renovado de su fuerza, pero espiritualmente. Ya nos vamos a ser fortalecidos naturalmente. Ahora vamos a ser fortalecidos espiritualmente. Porque si el Espíritu Santo nos renueva espiritualmente, para afuera vamos a ser saludables. ¿Por qué la enfermedad se rompe? Por causa de la unción. ¿Y cómo viene la unción? Porque creyó en algo profundo, no en algo visible. Porque la fe la creemos sin ver. Pero como creemos, como declaramos que las cosas van a suceder, porque vamos a declarar las cosas como si fueran. Ya no vamos a declarar lo que estábamos así de otra forma. Vamos a creer ahora de la forma correcta, a declarar las cosas como si fueran. Ahora la fórmula que usted va a acceder va a ser: esto va a suceder y esto va a suceder, esto va a acontecer, esto va a acontecer, porque usted está creyendo en una fe superior. Necesitamos una fe distinta, porque el refugio, ¿cómo es sanado? Por medio de la fe. ¿Cómo es fortalecido? Por la fe. ¿Pero por qué motivo? Porque para ser refugiado usted necesita introducirse en una fe distinta. ¿Cómo viene mi auxilio? ¿Cómo viene mi refugio? Entonces, y moralmente vas a ser también cambiado por causa de que usted buscó el refugio en la presencia del Señor. Y espiritualmente también es renovado por causa del Espíritu Santo. Recuerde, el espíritu natural de usted no puede cambiar su vida, pero el Espíritu de Dios sí cambia el espíritu natural de usted. Porque recuerde, hay dos espíritus. Está el espíritu del hombre y está el espíritu de Dios. Entonces, y del espíritu del hombre es el que es contrario al espíritu de Dios. Entonces, el espíritu del hombre es el que no se deja gobernar por lo que la presencia de Dios decide sobre nosotros. El Espíritu Santo decide sobre usted, decide sobre mí, pero lo natural de mi vida
se interpone a lo que Dios ya dijo sobre mí. No todo la gente se va a oponer a su vida. Recuerde, el ser humano tiene que llegar a entender también que van a haber espíritus que se van a oponer a su crecimiento espiritual, que van a haber personas que se van a oponer a su crecimiento espiritual, pero también su vida también se va a oponer a no crecer también. Recuerde, la carne de nosotros nunca va a querer un crecimiento espiritual. A la carne de nosotros no le gusta lo espiritual. Pero ¿cómo derribo lo espiritual? Yendo al refugio, que es la presencia del Señor, entendiendo que en Dios está mi salvación y está mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿A dónde está la roca fuerte? Entonces tú te vas a volver una roca fuerte porque fuiste al refugio. Y la roca fuerte son aquellos que no se quiebran a ningún tiempo. Son aquellos que no se derriban, son aquellos que no se detienen, son aquellos que están destinados a seguir avanzando, a no dejarse romper por ninguna situación. ¿Quién te quiere romper? La gente que está contraria a tu destino, la gente que está contraria al propósito tuyo. Pero la gente, hay espíritus que están operando en ellos, que están siendo enviados para oponerse. Pero como tú eres una roca fuerte, la roca no se rompe, la roca es indestructible, porque la roca que está porque nosotros no vamos a ser la roca que nosotros vemos, sino que la roca que es Cristo Jesús. Por eso somos indestructibles, somos indetenibles. La iglesia que sabe pelear, la iglesia que sabe defender la cruz, el sacrificio. Entonces, cuando tú entiendes que Él es la salvación, que en Él está mi gloria, entonces tú no puedes cambiar lo que ya Dios te dio. La unción, el Espíritu Santo que Dios ya te dio, tú no lo puedes cambiar, no lo puedes dejar ir, porque Dios te lo entregó a ti. A cada quien Dios le dio una porción, y esa porción tú la vas a usar, tú le vas a dar uso, porque me está diciendo, Dios nos da salvación, pero también mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Cómo debemos de ver nosotros al Señor? Como algo fuerte, no algo débil. Y si Dios es fuerte, tú también eres fuerte. O sea, intercambia nuestras debilidades por una fortaleza el Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Va a cambiar lo débil de nosotros por algo fuerte. Por tanto, tú no eres parecido a lo que el mundo dijo o lo que el mundo quiere. Tú eres diferente, tú eres distinto, porque Dios ya habló acerca de ti. Dios ya puso en ti algo diferente. Dios cambió tu lamento, Dios cambió todo. Todo lo que Dios hizo en tu vida no es igual. Tu vida no es igual. Tu vida es diferente ahora en adelante. Dios transformó tus caminos, tu destino. Dios tiene cosas diferentes en tu vida, pero tú tienes que alinearte al lugar de Él. ¿Y cómo me alineo al lugar de Él? Yendo al refugio de Él. Y un refugio es un secreto, un lugar donde no todos lo conocen. Un lugar de protección es un refugio. Y los lugares de protección, el Espíritu Santo los preparó para usted y para mí. Recuerde que en la Biblia hablan de muchas personas que pasaron momentos complicados. Ayer hablamos de José. José fue el refugio, el medio de refugio para la nación de Israel. ¿Y cómo fue el medio de refugio? Si tuvo que pasar por humillaciones. No, es que Dios te pasa por humillaciones, pero es un principio nada más. Y no significa que todo el tiempo vas a pasar por la humillación. Viene el tiempo de la exaltación. Dios va a cambiar el principio de la humillación por un tiempo de gloria, para que reserves el trigo. Dios te va a honrar para reservar el trigo y darle de comer a aquellos que no tienen en el tiempo indicado. José fue el tiempo del granero para reservar el trigo. ¿Y cómo lo reservó? Sabiendo y entendiendo cómo Dios le hablaba. Todo el que entiende cómo Dios le habla sabe reservar el refugio. Entonces, ¿por qué motivo todos no pueden ser José? Porque no todos pueden refugiar lo que Dios le indica. ¿Por qué motivo? Porque no todos van a entender el sueño que Dios le puso a Faraón. Pero como aquí hay una iglesia que entiende la presencia del Señor, Dios le va a hablar por sueño, pero va también a interpretar el sueño.
¿Por qué? Porque aquí hay José que van a reservar el trigo, que van a reservar lo que le va a dar beneficio a un pueblo, a una nación. Esta iglesia es el refugio de multitudes. Esta iglesia es el refugio de multitudes. Esta iglesia es la que va a cuidar a los próximos remanentes, a la próxima generación. De aquí van a salir gente esforzada, gente que pelea la batalla, gente que sabe defender, gente que se pone espada, gente que pelea con Goliat y no se rinde, gente que no le pone atención al vocabulario de Goliat. Porque ¿sabe qué? David fue el único que no le puso atención a Goliat. De ahí todo los atemorizó Goliat. ¿Y cómo los atemorizó Goliat? Por palabras. Se burlaba de ellos. El mismo rey había caído. ¿Y por qué? ¿Por qué Saúl dejó de confiar? Porque Saúl no estaba depositando la confianza en la presencia del Señor. Había depositado la confianza, número 1, en su fuerza. Número 2, en sus habilidades. Número 3, en el pueblo. Y cuando el pueblo no respondió, él no entendía qué hacer. Estaba buscando cómo solucionar las cosas. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros aprendamos a solucionar las cosas en la presencia del Señor, para que cuando el gigante se levante, tú no estés esperando o buscando maneras qué hacer o queriendo poner a alguien de escudo. No. Si no hay ningún ser humano que te escude, si el único que te va a escudar es la presencia del Señor, porque el Señor nunca va a ir atrás, va a ir al frente. Saúl quería representar a la nación de Israel y al Señor, pero quería que el Señor fuera atrás. No, nunca vamos a vencer de esa forma. Vamos a vencer cuando la presencia del Señor vaya al frente. ¿Qué hizo David? Entender que el Señor era su pronto auxilio, entender que el Señor era el que iba a pelear por él, entender que él ya estaba en el refugio del Señor, entendió que él era fortalecido por la presencia del Señor y pudo vencer a Goliat. Pudo vencer a Goliat. ¿Y cómo José resistió? Viviendo en el Espíritu, porque todo aquel que vive en el Espíritu puede resistir tiempos y temporadas, porque los que viven en el Espíritu resisten, y porque se refugian en la presencia del Señor y empiezan siendo humillados por sus hermanos, siendo despreciados por el sueño que tienen, siendo despreciados por el mismo Jacob también, porque le habló también del sueño y sintió que ese sueño iba como un cambio de gobierno. Dijo, todavía no es tu tiempo. O sea, que él sintió que el tiempo llegaba. Entonces, porque hay gente que no va a entender el tiempo de gobierno que Dios te va a utilizar. Entonces viene el tiempo, deja el tiempo ahí, se lo atacan, lo venden, lo mataron, lo intentaron matar, lo compran, te van a despreciar, te van a intentar matar, te van a vender y te van a volver a vender y te van a atacar, Satanás también, y te van a echar a la cárcel también. Pero después de que termines de la cárcel, viene la exposición que Dios tiene, porque el tiempo de la cárcel es una reserva. ¿Y cómo José? Porque José en la cárcel estaba reservado del mundo. Porque el que está encarcelado no se le pega lo que el mundo está pasando. Porque recuerde que en la cárcel no ven las transiciones, porque no ven el día ni la noche. Pero los que estamos en el día y la noche logramos ver qué sucede. Y muchos seres humanos pasan el día y la noche y se le va pegando todas las cosas del mundo. Pero a José fue el tiempo de la reserva en la cárcel, porque fue apartado del mundo, fue apartado del pecado. Pensaron que José, metido en la cárcel, iba a ser el tiempo de terminar con él. No, Dios lo mandó a la cárcel para reservarlo, porque cuando estuvo en el mundo venía Satanás atacándolo con la seducción, pero no cayó ahí, porque Dios te reserva. Entonces tenemos que entender que no todas las cárceles son momentos para oprimirte o para destruirte, sino que muchas veces esa cárcel es el proceso que vas a tener que pasar para cuidarte del mundo. Recuerde, el mundo es nuestro enemigo, ¿sí o no? Es una realidad, son verdades, es nuestro enemigo. Pero Dios te reservó el tiempo, te reservó para cuidarte, te reservó para protegerte. Entonces nos damos cuenta de la bendición del Señor.
que por eso nosotros debemos de entender dónde está nuestro refugio, dónde está el lugar de protección de nosotros, hacia dónde vamos a ir nosotros, por qué motivo yo debo de permanecer en este reino, por qué motivo yo no me debo de rendir a ninguna situación. Usted ahorita en este lugar está en un lugar de refugio, un lugar de protección, un lugar guiado por el Espíritu Santo, porque esta casa es guiada por el Espíritu Santo. Esta casa fue preparada por las manos del Señor. Esta casa fue guiada por el Espíritu Santo. Esta construcción fue una revelación del Espíritu Santo. No fue algo que haber dicho, lo vamos a hacer así nomás. No, por eso esta casa sobrevive a cualquier embate, porque esta casa fue dedicada a la presencia del Señor, y todo lo que es dedicado a la presencia del Señor tiene éxito. Lo que se dedica a la presencia del Señor no tiene fracaso. ¿O acaso Samuel fracasó? Samuel no fracasó, porque la mamá lo dedicó a la presencia del Señor. ¿Y cómo lo dedicó? La mujer no tenía un título, no tenía el título de profeta, no tenía el título de pastora, no tenía el título apostólico, no tenía ningún título. No, la mujer lo dedicó orando en la presencia del Señor. ¿Cómo dijo? Lo dedico, lo voy a reservar para un tiempo, porque entendió que este tipo iba a ser reservado para un tiempo específico, porque Dios guarda a su remanente, pero tú tienes que ponerlo anticipadamente. Samuel, un tipo dedicado, su vida fue dedicada a la presencia del Señor, pero las palabras de la mamá de esa mujer fueron anticipadamente: lo voy a dedicar a la presencia del Señor, lo voy a poner en la presencia del Señor. Aunque este niño no se quede en mis manos, pero que se quede en el templo buscando la presencia del Señor, que le adore, que le glorifique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque de este niño va a haber palabra que va a romper los límites, va a haber palabra que va a echar fuera a los enemigos, a los opresores, a los que atacan a Israel. Fue la reserva. Dios levantó a un Samuel como reserva, porque todo aquel que es reservado es para ser usado. Tu vida está reservada en las manos del Señor para ser usado en el debido tiempo, o en el tiempo. Si es ahora, hazlo ahora. No te detengas de lo que ya estás haciendo, sigue avanzando. Hay mucho camino por gobernar, hay muchos territorios por conquistar. Samuel, la madre se pone a orar buscando la presencia del Señor, lo dedica al Señor, lo pone en las manos del Señor. Entendió que el sacrificio que estaba haciendo no iba a ser en vano, porque dio resultado. La gente, el mismo sacerdote pensó lo contrario a lo que ella estaba haciendo, pero ella sabía lo que estaba haciendo, porque nadie sabe entender de lo que otro está haciendo. Es imposible llegar a entender lo que otro está haciendo si nosotros no lo estamos haciendo aún. Por el sacerdote no estaba aplicando lo que ella estaba haciendo. Era un remanente. Ellos eran de una familia esforzada que cada año subían a llevar el sacrificio, el cana, el padre, toda la familia. Una familia dedicada a la presencia del Señor. Cada año el sacrificio, sin importar el hecho de lo que estaba sucediendo ahí. Ellos iban. Cuando muchos se desalentaron que los hijos de Eli no estaban haciendo lo que se tenía que haber hecho, pero ellos nunca pusieron atención al camino y al destino de otro. Porque cuando tú entiendes que Dios es tu fortaleza, Dios es tu refugio, a ti no te va a importar el camino o el destino incorrecto que otros pueden entender. Tú te pones a orar por ellos, porque es más valioso la oración que tú puedes hacer que las opiniones que tú puedes tomar de otros. Porque al final del día las opiniones tuyas, si van en mal de otro, nunca van a servir de beneficio. Porque es más valioso que tú te acerques a ellos y ores por ellos y les indiques que lo que están haciendo no es correcto, que hable a distancia de ellos. Porque lo que se habla a distancia nunca termina en provecho, pero lo que se comunica y lo que se hace en bien es lo que termina siendo el bien. Entonces, la madre lo dedica a la presencia del Señor, lo pone en las manos del Señor. Porque nosotros debemos de entender que en la vida hay cosas que vamos a superar,
hay cosas que tenemos que vencer. Hay cosas que hay que subir como las montañas. O sea, una montaña nunca va a ser fácil. Nunca esperemos que una montaña vaya a ser como caminar ahorita aquí en este lugar. Aquí es agradable, bonito, pero entre más altura sube, más complicado va a ser el escalar. Pero el beneficio de escalar va a traer una satisfacción a tu vida. Entonces, ¿qué queremos entender nosotros? Que nuestra vida está en las manos del Señor y que Dios va a pelear por nosotros. Pero nosotros debemos de entender que el día a diario no lo vamos a pelear nosotros, sino que el Espíritu Santo. David nunca dependió de su fuerza. Cuando él quiso descansar en su fuerza, cuando Dios ya le había hablado que él iba a dar el tiempo para descansar, nunca él tenía que tomar el tiempo para descansar. Su vida cayó en el fracaso. Pero en el tiempo que él dependía de la presencia del Señor, David tuvo éxito en su vida. Si algo que debemos de resaltar es el éxito de David en la presencia del Señor. Ya soltar el tiempo difícil. Si David tuvo más tiempo de éxito que de tiempos difíciles, la realidad, el detalle es que la gente se fija más en el eslabón de un momento que en el gran tiempo de éxito. Si David vivió una gran cantidad de años, pero la gran cantidad de años tuvo más años llenos de la gloria de Dios, más años en la presencia del Señor que menos tiempo en la presencia del Señor. David es un ejemplo de que es habitar en la presencia del Señor. David es un ejemplo de que estar refugiado en la presencia del Señor va a ser el éxito del futuro y morir en bien. Y que todo termine ordenado en la vida. ¿Cómo vivimos ordenados? En el refugio del Señor, fortalecidos en el Señor, viviendo en el Señor, viviendo para Cristo, viviendo por la presencia del Señor. Es el mejor éxito que usted puede tener. Es la mejor vida que nosotros podemos tener. No existe otra vida diferente. Si usted quiere una vida diferente, llénese del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Venciendo diario. Empujemos nuestra carne, aunque no queramos. Usted viniendo aquí a este lugar es fortalecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve la intención de usted. Cuando usted viene a la casa del Señor, marca un tiempo de obediencia. ¿Sabe que venir a la casa del Señor es marcar una unidad como hermanos? ¿Y cómo se juntan los hermanos? Unidos en una mesa para comer el banquete. Y aquí estamos comiendo un banquete que es la palabra del Señor. Y aquí estamos marcando que somos hermanos en Cristo. Porque la iglesia somos hermanos en Cristo. Pero ¿cómo voy a marcar que somos hermanos en Cristo si usted no quiere reunirse con los hermanos? Cuando usted no se congrega, usted está poniendo una legalidad de no reconocer a su hermano. Pero cuando usted se congrega, pone el tiempo de reconcilio con su hermano. Eso es como fortalece. Porque Jesús dijo, vamos a ser uno solo. Entonces, Dios, para que la iglesia terminara unida, para que la iglesia siga formando lazos de conexión espiritual. Y cuando usted, hoy estamos acá reunidos, estamos siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando yo vengo a la casa del Señor, yo soy lleno del Espíritu Santo. Soy beneficiado del Espíritu Santo a diario. Y entiendo que la presencia del Señor es la que me va a bendecir ahora y mañana y siempre. Y entiendo que yo, para que mis caminos me vaya bien, cuando habla en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales ya no haya contentamiento en ellos. Entonces, la vida tiene su final. La vida tiene su límite. Todo en esta vida tiene su límite. Nacemos como niños, pero vamos a morir físicamente. Espiritualmente hay una eternidad que nos espera. Pero durante el transcurso de la vida hay este lapso del ser humano que no trabaja, que no tiene que pagar nada. En ese tiempo la persona está tranquila porque no tiene que pensar en cosas. Pero viene el tiempo donde tiene responsabilidades. Pero el Señor, desde el momento que usted tiene entendimiento, quiere que usted ya se acuerde de su Creador. Entonces, el creador de usted y de mí es el Señor, porque el Señor es el que le permitió que usted esté aquí en la tierra. Entonces, durante ese transcurso, usted se acuerda de su creador, porque vienen los tiempos, viene la vejez a la vida de nosotros, porque todo nos espera la vejez. Todo nos espera el tiempo donde los huesos van a doler,
donde posiblemente la visión ya no va a estar clara, donde posiblemente ya no vamos a escuchar, donde posiblemente incluso venir a la casa del Señor se nos va a hacer difícil, porque posiblemente vamos a estar postrados en una cama, porque no sabemos qué destino le puede esperar. ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo? Porque el que queda postrado en la cama no se acordó nunca del Señor, terminó en esa condición. Pero si yo me acuerdo del Señor, toda la condición contraria que el enemigo va a poner en la vida, para el que no le reconoce, pues va a sentir el impacto, va a sentir el momento complicado. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? No se acuerden en el día donde ya no puedan hacer las cosas bien. Acuérdate cuando estás haciendo las cosas bien mejor, para que las cosas bien que ya estás haciendo sigan mejorando. Porque ¿para qué vamos a esperar el día malo? Si podemos pensar ahora cómo puede irme en un futuro. Es mejor que piense ahora cómo me va a ir en un futuro, que pensar en el tiempo malo después. Porque realmente pensar en el tiempo malo no es beneficioso para nada realmente. Porque ya metidos en una situación donde no encontramos solución, Dios nos enseña a nosotros que podemos evitar el mal momento. Dios nos enseña a usted y a mí que podemos evitar los tiempos complicados, que podemos evitar los tiempos difíciles. Por tanto, nosotros no estamos destinados a caer en el fracaso. Cuando usted fácilmente pueden pasar los años y en la presencia del Señor usted puede llegar incluso a anciano y está fuerte y vigoroso, porque la palabra lo dice. Pero ¿quiénes no están fuertes y vigorosos cuando llegan ancianos? Los que nunca entendieron el medio de la salvación, los que nunca se acordaron del Señor, los que nunca hicieron memoria que había alguien que gobernaba nuestra vida. Por eso el ser humano tiene que entender entender a soltar su dominio y su gobierno propio y empezar a ser gobernados por el Espíritu Santo, para que en el futuro nos vaya bien a nosotros. Porque ¿qué ven? No vamos a encontrar ninguna cosa bien, no vamos a encontrar nada bien en ningún tiempo. En la vida natural usted no lo va a encontrar. El tiempo correcto, la vida correcta, únicamente la vamos a encontrar en las manos del Señor. Entonces, nosotros debemos de ser solidificados entrando al lugar secreto donde está la presencia del Señor, para que ningún tiempo vaya a afectar nuestra vida, para que ningún tiempo se dañe mi vida, mi corazón, mi alma. Él te va a renovar tu fuerza física, moralmente y espiritualmente, y el carácter. Y el carácter es muy importante en nuestra vida, que definamos qué tipo de carácter vamos a mantener en este camino. El carácter de David era la presencia del Señor. El carácter de José era la presencia del Señor. El carácter de Moisés, la presencia del Señor. El carácter de Jesús, la presencia del Señor, que era el Padre. ¿Cuál es el carácter que debemos de tomar nosotros? El que Dios nos entrega. ¿Y cuál es el carácter que tenemos que dejar ir? Nuestro carácter. Y tomar el carácter del Señor, del Maestro, porque el carácter del Maestro nos hace sobrevivir a la humillación, al desprecio, al aborrecimiento, a las maldiciones que son lanzadas, y tenemos el valor de permanecer en el reino. El carácter del Maestro. Nuestro carácter no nos va a ayudar a ningún lado a nosotros, pero si tomamos el carácter del Maestro, nadie lo va a detener. Pablo es un claro ejemplo, que tomó el carácter del Maestro y iba de nación en nación, y el tipo no se rendía en ninguna situación. Aunque el enemigo lo atacaba por serpientes, lo atacaba por la navegación, lo atacaba cuando llegaba a los territorios, nunca retrocedió, siguió avanzando, porque entendió que la gente no era la que le iba a poner el fin de su vida, sino que Dios iba a terminar con él nada más. Entonces, cuando usted depende de la presencia del Señor y tiene el carácter del Señor, usted sobrevive a lo que le quieren matar,
sobrevive a lo que lo quieren dañar, sobrevive a cualquier cosa. ¿Por qué motivo? Porque entendió que la unción del Espíritu Santo estaba con usted. Entonces, que el ser humano, cuando entiende que la unción del Espíritu Santo está con nosotros, nuestro corazón no se amedrenta, nuestra vida no se amedrenta, nuestro corazón se mantiene fuerte, peleando como el árbol que está junto a las corrientes de agua, que aunque las corrientes vayan con mayor intensidad, no se cae, porque el árbol estaba plantado fuertemente. Ni las hojas se te van a caer. ¿Por qué motivo? No te vas a caer, ni tus frutos se van a caer, porque tu tronco se va a mantener fuerte, tus frutos se van a mantener fuertes. Tus frutos son las hojas, y de las hojas sale fruto. Tus frutos no se van a caer, aunque los vientos vengan con fuerza, no te vas a caer, porque Dios ya preparó el destino en tu vida. El destino no lo preparó el mundo, el destino no lo preparó los que comentaron de ti, el destino lo preparó el Espíritu Santo. Entonces, cuando confiamos en el Señor y entendemos que nuestro refugio está en el Señor, nuestra vida no depende de los comentarios. ¿Quién es fortalecido de los comentarios malos de usted? Nadie, ningún ser humano usted es fortalecido. Lo que le puedo decir yo es que usted lo deje ir de largo. Como pasa, si cuando usted ve en las redes, aparecen publicaciones de largo, los comentarios vienen, pasan de largo. Porque la gente opina más de su vida, pero no piensa en su mal momento. Cuando es una realidad, dése cuenta cómo sucede. Cuando lo ven que usted no tiene ni un dólar en sus manos, o ni para un plato de comida, opinan más diciendo: ese pobretón, o hablan un montón de cosas, o lo tachan hasta de ladrón, pero nunca dicen: te voy a dar para el plato de comida, o te voy a dar un dólar aunque sea. ¿Por qué motivo? Porque ese tipo de gente nunca entendió qué es la salvación, nunca entendió quién era el refugio de nosotros. Pero esa persona, no teniendo nada, está confiando en el refugio del Señor. Entonces nuestro ejemplo está en Cristo Jesús, cuando Él habla a quienes tenía para recostar su cabeza. Jesús no iba teniendo, porque Él ya llevaba para dar. Porque tú no vas a dar de lo que tu bolsa, vas a dar de lo que tu mano tiene, porque nuestras manos tienen poder. Si yo oro por un enfermo, ese enfermo se sana, porque el enfermo tuvo fe, pero yo también tuve fe en que Dios iba a hacer algo en la vida. Y entonces aquí estamos creyendo que Dios seguirá trabajando en los corazones, que Dios seguirá haciendo su obra en cada vida. ¿Por qué motivo? Porque hemos creído en Él, porque hemos decidido seguir nosotros, porque hemos seguido nosotros hasta llegar hasta el tiempo que Dios indique. Porque nuestro tiempo no está en nuestra decisión, está en las manos del Señor. Entonces, realmente entender nosotros a sobrevivir en las diferentes maneras que vamos a tener que pasar o vivir. ¿Por qué motivo? Porque Dios es nuestro pronto auxilio, Dios es mi protección, Dios es mi destino. Dios me va a ayudar a llegar al lugar que Dios preparó para mí. Yo no voy a seguir ya en mis manos, sino que Dios se encargará de guiarme en mi destino. Dios se encargará de mí, Dios me protegerá, Dios me guiará por las sendas de justicia, y no dejará que los malhechores o los que practican la maldad me metan en sus injusticias, porque yo he aprendido a confiar en la justicia del reino y no en la justicia de aquellos que quieren destruirme. Porque Dios preparó una morada, y la preparada del Señor no es para los injustos, es para los justos. Entonces, vamos a confiar en el Señor, vamos a resistir. Ayer hablábamos de la resistencia, hoy de la confianza, de refugiarnos en los lugares correctos, de tener una fe más profunda, de ser reservados para el tiempo indicado y de reservar a otro conforme de lo que declaramos. Sí, porque nosotros podemos declarar una reserva también, es de lo que declaramos, porque declarando las cosas como si fueran suceden.